Bienvenidos al Bazar de Conversaciones, donde hablamos absolutamente de todo. No nos guardamos nada y expresamos diferentes perspectivas y opiniones sobre diferentes temas de interés. Hoy hablaremos sobre un tema que en su momento causó revuelo en todo el mundo, porque de quien venía esta opinión, normalmente para el mundo exterior, siempre se ha notado una opinión conservadora y una opinión de lo que va pues muy en contra de cómo el mundo va progresando actualmente. Muchos aplaudieron esta decisión, otros se pusieron en contra y a partir de ello se abrió una conversación sobre este tema, la bendición de parejas en situación irregular. Este tema fue expuesto por primera vez en el documento Fiducia Supplicans, promulgado por el Papa Francisco, si mal no recuerdo, a finales del año pasado. En su momento, muchos del mundo aplaudieron esa decisión y empezaron a decir en sus titulares que, pues, la bendición de las parejas del mismo sexo ya era posible. Otros, pues, mencionaron eso también, aunque tergiversaron un poco sobre ese tema. También dentro de la misma iglesia, pues causó opiniones divididas. Unos sectores de los fieles dijeron que pues estaban de acuerdo y que aplaudían esa decisión, porque a final de cuentas el pontificado del Papa Francisco se ha caracterizado por eso, por la apertura y por ir hacia las periferias. Otros pues se han puesto en desacuerdo y muchos, como por ejemplo los obispos africanos, se han puesto en esa postura de pues no vamos a permitir eso y no permitimos que nuestros sacerdotes hagan ese tipo de cosas. Es por ello que a partir de esta situación que estoy seguro que a muchos les causó ruido, les causó esperanza, pues vi prudente la necesidad de hablar este tema y no lo hago solo, lo hago con un invitado muy especial, uno que para mí, cuando llegó a esta comunidad, pues se ha convertido en un colaborador y un amigo muy cercano. Quiero darle la bienvenida al padre Diego Humberto Velázquez Macías, quien es sacerdote aquí en mi comunidad y a quien le agradezco su disponibilidad y su tiempo para participar en este espacio. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Pues esperemos que algo podamos aportar. Primeramente, hablar pues sobre esa postura histórica y creo también prudente mencionar esa postura pues verdadera de la Iglesia sobre las parejas en situación irregular. Dígase parejas en unión libre o juntadas como Ujú. coloquialmente se les dice, parejas divorciadas vueltas a casar, Sí. pero sobre todo sobre los matrimonios entre comillas, entre las personas del mismo sexo. ¿Cuál es realmente la postura que la Iglesia tiene pues hacia este tipo de personas? ¿Cuál es la postura histórica y verdadera de la Iglesia respecto al matrimonio? Bueno, pues es sencillo. Creo que la Iglesia entiende como matrimonio la unión de hombre y mujer con dos fines específicos, que es el amor que los lleva a unirse y segundo, el procrear hijos y obviamente educarlos en la fe. De manera que entonces la Iglesia entiende esto como matrimonio y no las realidades que pueden darse como son las personas que pueden unir su vida solamente en matrimonio civil o sin ninguna ley, simplemente unir sus vidas, o aquellos que habiendo estado casados se separan y vuelven a rehacer su vida con alguna otra persona, ¿no? Esto no, la Iglesia no lo considera matrimonio porque también entendamos que el matrimonio en la Iglesia pues es un sacramento, es decir, es una realidad espiritual que nos ayuda a colaborar con Dios en el plan de la salvación. Y obviamente esa colaboración la hacemos ayudados por su gracia. El sacramento comunica la gracia. Y entonces, entendido como sacramento, no podemos ver cualquier otra unión, sin un afán despectivo ni mucho menos, como el matrimonio católico, como el matrimonio cristiano, del cual Dios se quiere seguir valiendo para continuar con el plan de salvación, que no es otra cosa que llevarnos a todos a encontrar nuestra plenitud y nuestra felicidad. Y la Iglesia entiende que bajo el sacramento del matrimonio, con estos fines que ya mencionamos, pueden
el hombre y la mujer, luego la familia, pues conducirse hacia esa plenitud de todos los miembros de lo que es el matrimonio y la familia. Y en un sacramento, perdón, en una unión irregular que llamamos, pues no está esta parte específica de la gracia que se le comunica a los miembros de esta realidad, y por lo tanto pues no podemos hablar propiamente del matrimonio desde la visión cristiana o visión católica. Entonces, ¿cuál es la postura de la Iglesia? Pues el matrimonio está definido, unión hombre y mujer, para colaborar con Dios en el plan de la salvación, con el fin específico del amor que los lleva a unirse y la procreación y educación de los hijos. Y al mismo tiempo, pues eso se convierte en la visión verdadera y auténtica de lo que es el matrimonio. Las otras son realidades que se dan, que no podemos ignorar, que no podemos tampoco menospreciar, ni tildar con alguna connotación negativa, porque tampoco lo es. Al final somos humanos, vamos en el camino con dificultades y lo que sea, pero pues las cosas como son. La iglesia, digamos, como institución entiende esto como matrimonio y lo otro no lo entiende como matrimonio. Y no puede ni obligar a unos a asumir el matrimonio, ni tampoco a los otros a sentirse como por encima de los demás. Simplemente es eso. Lo que es matrimonio es esto, y lo que no se entiende como matrimonio dentro de la institución de la iglesia, pues no se entiende como eso, y punto. Vamos, es como dar una luz sobre pues lo que puede llevar a la plenitud y ya cada quien en su libre albedrío decide o no seguir ese camino. Exactamente, creo que entender este punto específico de que la iglesia no impone ni busca tampoco que se entienda como norma para todos lo que predica, es lo que nos ayuda a entender desde la libertad al hombre, ¿no? Es decir, la iglesia nunca va a imponer, porque el mismo Jesús jamás impuso nada, simplemente propuso un camino de plenitud. Quien lo quiera y guste asumir, adelante, y que no, con, con el mismo amor y con la misma caridad seguirán siendo tratados, porque al final, pues eso somos hermanos en este mundo, en este camino. Porque luego también se da de que, por eso mismo, de que hay opiniones que imponen o que también después a estas parejas como que presionan mucho, pues también después, como se decía en algún otro episodio, pues se van alejando. Sí, yo creo que cuando se entiende la fe o la práctica de la fe de la religión específicamente católica como una imposición, debes de, ahí se pierde ya todo lo que pudiera suscitar incluso el espíritu para llevar a cada uno de los que estén cerca o no cerca de la fe a la plenitud. Que al final la fe pretende eso solamente, llevarnos a la plenitud. Dicen por ahí ¿cuál es el deseo de Dios? O más bien, debes cumplir la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que todos los hombres se salven, dice San Pablo. Entonces, ¿qué es las que es salvarse? Si entendemos salvarse como salud, pues es la salud espiritual o del alma y de la salud del cuerpo. Y cuando tenemos salud en todos los sentidos, estamos estables. Y cuando tenemos estabilidad, somos felices, somos plenos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos felices. Entonces, si entendemos desde esa perspectiva, cumplir la voluntad de Dios no es tienes que hacer esto, sino más bien es entender que eso que Dios me propone es el camino de mi propia felicidad. Entonces lo descubro como una necesidad y no como un deber que resulta estorboso, aburrido, cansado, sino más bien como una necesidad que me planifica y que resulta atractiva incluso. Entonces es eso, no podemos caer en esta actitud de imposición, porque al final va a resultar tedioso, va a resultar cansado, y a nadie le va a resultar atractivo. Ujú. Como lo hemos visto con pues muchos jóvenes que se han alejado, Ujú, que pues ya no ven atractivo nada de eso y también pues muchas parejas que conozco, que a lo mejor usted también conoce, ujú. que están en alguna situación como esta, pues también como que pues van así por la vida así como que pues no, ¿verdad? Exactamente. Y vale recalcar lo que mencionaba al principio, desde que el Papa Francisco pues tomó posesión como la cabeza de la Iglesia Ujú, Católica, y creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, pues es un papa que a diferencia de los otros pues es abierto, que es como un apóstol que, vaya la redundancia, pues motiva a que pues la iglesia
como en algún momento lo dijo, váyase a las periferias y conozca esas realidades, porque pues estoy seguro que por esa tradición de imponer y todo eso, como que dejábamos de lado todo eso. Ujú, Y no como que nos atrevíamos nosotros como católicos pues a conocer realmente, sino en base a esa posición por andar juzgando y pues como que eso no está chido. Eso ha sido una característica que ha pues significado en este pontificado. ujú. Y cuando llega pues este documento del que estamos hablando, pues alguna vez usted me lo dijo, pues recalca mucho en eso, de Ujú, la apertura de ir hacia las periferias, pero sobre todo, pues en algún momento tenía que pasar, de sí, que ya íbamos a abordar en la iglesia pues estas realidades que cada día más pues se están presentando. Y pues como sacerdote, usted que es, quisiera que pues nos explicara a grandes rasgos pues lo que dice este documento. Bien decíamos al principio que muchos noticieros, muchos titulares, pues tergiversaban un poco la información y pues muchos se quedaron con la idea de, no, pues ya se puede todo, pues a echarle rienda a esto, ¿no? ujú, Pero sí sería muy importante que pues aclaremos también algunas cosillas por ahí, ¿no? sí. Pues yo creo que es eso precisamente. Si analizamos un poco como así de manera muy superficial el pontificado del Papa Francisco, pues en el fondo siempre ha buscado la acogida y ha buscado la apertura en el sentido positivo de la iglesia, es decir, esta apertura para decir, al final la iglesia es madre, al final la iglesia es sacramento de salvación, al final la iglesia no tiene otra cosa que manifestar que esta misericordia de Dios, este rostro paterno, y es eso, o sea, y el Papa Francisco en todo su pontificado ha buscado hacer eso. Por eso en estos últimos, en este año pasado, ha convocado el sínodo de la sinodalidad, que no es otra cosa que regresar a nuestros orígenes, es decir, somos iglesia, somos comunidad en la que todos cabemos, pero también en la que caminamos juntos, pero desde la caridad, desde el amor. Y entonces este documento surge como una respuesta a aquellas dubias, aquel documento que los cardenales le hicieron llegar acerca de ciertas cosas que no les cuadraban por ahí en cuanto al documento preparativo del sínodo y que entonces decían, a ver, como que en esto no estamos de acuerdo. Y unas cosas de las que resultaron fue esto, la bendición de las parejas irregulares dentro de la iglesia. Entonces, lo que el Papa Francisco trata de hacer con este documento es responder específicamente a la segunda dubia o segunda duda de los cardenales respecto a alguna parte de la doctrinal de lo que sería la vida de la iglesia y específicamente en esto de la bendición a parejas irregulares. Y entonces lo que el Papa Francisco simplemente trata de decir, a ver, que no se nos olvide, la iglesia simplemente es mediadora de la bendición de Dios. La gran bendición de Dios al mundo es su Hijo, porque nos lo ha dado. Y es así comienza un poco hablando el Papa en este documento, ¿no? Y entonces la iglesia no puede pretender que esa bendición ella la controle y ella diga a estos sí y a estos no, porque la bendición de Dios es a toda la humanidad y su Hijo ha sido dado para salvación de toda la humanidad, no para los que sí esto y cumplan y para los que no cumplan, porque entonces caeríamos otra vez en ese Dios del Antiguo Testamento que castiga si te portas mal y premia si te portas bien. Y no, es más bien ese Dios que quiere caminar con nosotros en nuestras realidades en las que pues somos humanos y somos frágiles y nos vamos a equivocar, pero al final de cuentas siempre necesitamos ese rostro amoroso y esa caricia del Padre que nos mira con amor y con misericordia y que nos tiene paciencia y que nos abraza. Y entonces, entendiendo pues que la iglesia es la mediadora de esta gracia que Cristo ha dejado a la humanidad, específicamente obviamente a los bautizados, a los creyentes, pues entonces el Papa insiste en que como ministros, como pastores, que pretendemos ser imagen de ese gran pastor que es Cristo, no podemos pretender ser dueños de la gracia, sino simplemente transmitirla. Y entonces aquí cabe lo que en la teología se llama caridad pastoral, que nos lleva
a reconocer que somos padres, que acompañamos, que guiamos, no somos jueces, no somos aquellos que decimos lo que decía hace un momento, a ti sí te puedo bendecir, a ti no te puedo bendecir. Obviamente, ya luego el Papa en el documento avanza y dice, a ver, específicamente hablando de las parejas irregulares, obviamente la bendición en un rito sacramental del matrimonio se entiende que es dentro del rito sacramental para incluso conferir una gracia y para enriquecer la misma vida sacramental de estos esposos que vienen a unir sus vidas bajo la bendición de Dios, ¿no? Se entiende desde esa perspectiva de sacramentalidad. Pero una pareja irregular, divorciado, vuelto a casar, que vivan en unión libre, este, incluso personas del mismo sexo, obviamente si piden la bendición no se les puede negar porque es esa bendición que Dios quiere dar a toda la humanidad, pero obviamente no se va a hacer dentro de un espacio sacramental, no se va a hacer bajo un rito sacramental, porque entonces caeríamos en la simulación de un sacramento y entonces ahí estaríamos equivocados. El Papa lo advierte perfectamente en este documento. No podemos hacer con los mismos gestos y los mismos signos y los mismos textos litúrgicos incluso. Y el Papa insiste, desde la caridad pastoral y desde la misma piedad popular que del pueblo brota hacia acá, que pide bendición porque anhela ser bendecido, entonces esta bendición se da de manera espontánea y se da en lugares específicos, no en el templo, no a lo mejor en comunidad, para evitar escándalo, para evitar mil situaciones, y sí con la conciencia de aquellas personas de decir, pero esto no está, digamos, Simulando un matrimonio. simulando un matrimonio, pero tampoco está como autorizando, no es la palabra correcta. Mm, Dando el visto bueno. Podríamos utilizar ese término, dando el visto bueno a tu relación. Porque bien sabes que desde la fe, como creyente, tú que eres, sabes cuáles son, digamos, las normativas, y aquí sí, de lo que es un matrimonio, y tú no estás viviendo un matrimonio desde la visión católica, pero eso no impide que puedas pedir y recibir la bendición. Entonces, cuando hay esa conciencia de quien pide la bendición y de quien da la bendición en nombre de la iglesia, pues entonces hay claridad y sabes bajo qué circunstancias y de qué maneras específicas y con qué gestos específicos das la bendición. El Papa, un poco respondiendo a esto que los obispos y en algún momento lo compartíamos, decía que de pronto nos escandaliza que él pueda dar la bendición a estas parejas irregulares que divorciados vueltos a casar, viven en unión libre o de personas del mismo sexo, que les escandaliza esta situación, Pero no les pero no les escandaliza escandaliza. el hecho de que pueda bendecir a personas, por ejemplo, empresarios que o son corruptos o son injustos con sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, decir, ¿cómo somos hipócritas? Y es la palabra que utilizan, y somos incoherentes y decir, a ver, ¿y cómo pretendemos ser dueños de la gracia de Dios y de la bendición de Dios y del rostro de Dios que quiere ser padre, que quiere acompañar a todos sus hijos? Y creo que esa parte de pronto se nos olvida como iglesia, institución, bautizados todos, jerarquía y bautizados, pero sobre todo cómo de pronto se nos olvida mucho a quienes ostentamos la autoridad de Cristo, que es una autoridad de servicio, no es una autoridad que te lleve a ser déspota, una autoridad que te lleve a distinguir, no, es la autoridad de Cristo que brota desde el servicio y que te lleva a la práctica concreta del amor. Entonces, digamos que a grandes rasgos por ahí va un poco el documento. Tendríamos que detenernos a lo mejor en muchísimas situaciones que el documento maneja, pero esto es lo esencial y lo que ha causado un poco como de Controversia. controversia. Y como siempre, de pronto el Papa, que no está, muchos lo tachan de modernista, lo tachan de muchas cosas, como si estuviera rompiendo con la doctrina. Y no, lo único que el Papa está haciendo ha estado haciendo durante todo su ministerio ha sido como poner en claro las cosas, dejar atrás ese rostro acartonado, ese rostro legalista de la iglesia para darle el rostro que realmente tiene la iglesia,
y que no es un trabajo que el Papa Francisco haya comenzado, es un trabajo que ha comenzado desde el Concilio Vaticano II, con esa frase del Papa de San, y ahora Santo, Juan 23, abramos las ventanas de la iglesia para que entre aire nuevo. Y es así como empieza como a hacer esta como renovación de la vida de la iglesia, desde la doctrina hasta la vida pastoral y las implicaciones que la iglesia debe tener en el mundo, porque la iglesia tiene que ser una voz en el mundo, porque otra vez Cristo vino a salvar a todos, a proponer su salvación a todos, a toda la humanidad. Entonces tampoco podemos pretender esa iglesia que se queda como atrincherada, acartonada, legalista, y que va a terminar por ser una iglesia, pues ahora sí, como la tachan algunos, anticuada, pero en el sentido de que no sabe dialogar con el hombre de hoy, no sabe dar respuestas, no sabe acompañar, porque en el fondo viviría desencarnada de la realidad. Y todo esto que el Papa y los papas desde San Juan 23 nos han venido ayudando, cada uno con su tinte específico, con sus carismas especiales, y al final de cuentas el Espíritu Santo que nos va guiando como iglesia va suscitando lo que vamos necesitando en cada tiempo. Y ahora esta necesidad del Papa la abre con esta sencillez y simplicidad de decir, a ver, no nos enredemos en situaciones que no tendrían que causarnos conflicto. La realidad es que debemos ser pastores, debemos ser el rostro de Cristo y debemos comunicar la gran bendición de Dios a a todos. todos. Y que esa bendición es Cristo. Y por ejemplo, pues ya a lo mejor muchos que están escuchando esto son servidores de la iglesia y les mandamos un saludo a todos. ¿Qué cambia realmente pues con este nuevo documento? Ya dijimos que abre la perspectiva, Ujú. pero por ejemplo, si alguien de los servidores dijera o estuviera en esta situación, le dijera a usted, padre, pues puede darnos la bendición a mí y a mi pareja, pues que estamos en esto, Ujú. ¿lo puede hacer usted? Es que no, creo que ahí es el asunto. No cambia nada. ¿No? No cambia nada porque esa realidad siempre ha existido. Que de pronto, lo que yo siempre digo, no nos formemos de la mejor manera y los sacerdotes y los fieles mismos, y entonces tengamos temas tabú y malentendamos las cosas, es otra realidad. Pero es que la bendición siempre ha sido una realidad desde el Antiguo Testamento incluso. Entonces es algo que el pueblo siempre le pide a Dios, que lo bendiga, pero también Él bendice a Dios. Alaba, alma mía, al Señor, esa bendición ascendente Ujú. de la humanidad hacia Dios, pero también ese pedirle a Dios la bendición, bendíceme, protégeme, etcétera, etcétera, que es esa relación de Dios con el hombre, de Dios y el hombre, perdón, siempre ha sido esa, bendecir y dejarse bendecir. Y entonces, si usted me dice, si alguien viene y me pide, claro que puedo dar la bendición, pero bajo las circunstancias y condiciones que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Que siempre haya claridad de lo que se está pidiendo y del por qué se está pidiendo. Porque una bendición también cuando se pide, cuando sé que tengo una situación de irregularidad, otra vez, divorciados vueltos a casar, unión libre o personas del mismo sexo, siempre se pide la bendición porque se pide con la conciencia de que es un auxilio que necesito de Dios. Porque tengo esta dificultad y necesito que Dios me ayude. Y esta bendición dispone para después poder recibir la gracia de Dios. Porque la bendición es un sacramental y los sacramentales no confieren gracia, Sino que ayudan a. ayudan a disponerme para poder después recibir la gracia. Entonces, si un divorciado vuelto a casar me pide la bendición, lo hace con esta conciencia de estar en la disposición de, en la medida de lo posible y sus circunstancias, vivir santamente su relación o hasta donde es posible. Y lo mismo que en este caso quienes tienen, digamos, la mayor posibilidad de acceder con facilidad al, al Ajá. sacramento, pues son quienes viven en unión libre, porque su solución es sencilla, ¿no? Es simplemente querer acceder al sacramento. Los divorciados vueltos a casar, pues tendrían que pasar por un proceso en cuanto a lo legal, en derecho canónico, a nivel canónico, perdón, para ver la posibilidad de que se pueda regular su situación siempre y cuando pueda haber un decreto de nulidad matrimonial. Ujú. En ambos casos, si fuera el caso. En ambas partes, perdón, si fuera el caso.
Y pues que digamos quien a lo mejor lo tenía un poquito más complicado serían las parejas del mismo sexo porque pues no podrían acceder a un sacramento, obviamente, eso lo entendemos Muy todos. claro. Ujú. Pero obviamente la acogida y el decir somos iglesia, pues está ahí, es para todos. Que por ejemplo, con lo que usted me estaba diciendo ahorita, de vivir santamente la situación que pudieras vivir, pues por ejemplo en el caso de las personas que tienen pareja del mismo sexo, pues es como en algún momento usted platicaba conmigo de, pues es la castidad, de Sí, vivir la claro, castidad y de vivir pues de la mejor manera posible. sí, sí. Y que siendo muy sinceros, obviamente esto siempre va a ser un tema complicado porque al final pues la humanidad nos rebasa porque pedirle a lo mejor a una persona, una pareja del mismo sexo, vivir la castidad pues no va a ser algo sencillo. Necesita obviamente una madurez humana, una madurez cristiana, que no es tan, o insisto, no es tan sencillo, pero que es posible. Pero otra vez, siempre y cuando lo deseen, siempre y cuando lo quieran vivir de esta manera. Y el esfuerzo va a estar presente. Creo que quedarnos con eso es entender esto, que la iglesia busca simplemente acoger y que no puede rechazar, porque entonces desdeciría lo, su misión. No sería coherente con lo que se supone que la iglesia tiene que ser. Entonces, y eso por ahí va este documento, simplemente es que no se nos olvide que somos iglesia, que somos el rostro de Cristo y que somos, en este caso, los sacerdotes o los ministros, somos pastores, somos padres que acompañan y que guían. Y como iglesia, pues la iglesia es madre y tiene que acoger como buena madre y tiene que ser misericordiosa como buena madre. Por ejemplo, pues ya externando así Ujú, opiniones personales. Originalmente este episodio pues iba a incluir más invitados, pero pues por otras cuestiones no pudieron venir. Pero los dos mencionaban que pues una por ejemplo decía, yo la verdad desconocía ese tema, la verdad es que pues uno siempre como que va al día ujú. o más bien pues no se entera pues de muchas cosas, pero pues ya platicando con ella le dije, no, pues es que está pasando esto. Y ya ella muy claramente decía, pues si el Espíritu Santo actúa en el Papa para que pues orienten estas cosas, pues qué mejor, porque a final de cuentas pues va de alguna manera pues a orientar hasta cierto punto, por ejemplo, a los que están en unión libre, pero también como dar esperanza pues a los otros, ¿no? Y también pues dar ese mensaje o pues no sé si usar esa expresión, pero así como dar una bofetada en la cara pues a todas esas opiniones que en el pasado pues de plano no sumaban y pues afectaban en la fe de las otras personas. El otro invitado mencionaba pues que se le hacía muy interesante esa perspectiva y pues que aplaudía esa decisión. Ujú, Muchos jóvenes también pues en su momento sí me dijeron, ah, caray, ¿cómo es eso posible? O sea, nunca pensé que la iglesia pues se pusiera en esa postura, ¿sabes? ujú, Y también pues muchos así como que, pues yo les contaba, ¿no? De que pues en el podcast vamos a hablar de este tema. Y muchos decían, no, pues sí, es que sí háblenlo porque pues sería muy interesante ver cómo pues a profundidad esa apertura y que a lo mejor muchos no conocen. Yo en lo personal cuando escuché eso, yo sí me quedé como impactado, no le voy a mentir. Y hasta cierto punto una que otra lagrimilla sí salió porque dije, pues hay un... En su momento sí pensé así como de que hay un avance. O no sé, en ese momento pensé eso, pero ujú, ya como que ya profundizándolo y ahorita que estaba diciendo todo esto usted que nos comparte, pues dije, pues es parte del proceso, ¿no? ujú. De ser esa iglesia en salida, de abrir esas ventanas y a final de cuentas, pues también que todos los demás se entiendan de que pues poco a poco no es que la iglesia pues esté menospreciando pues todas las diferentes opiniones, ¿no? Sino que poco a poco está como
acogiendo. Como usted dice, pues la iglesia es madre, la iglesia pues es guía, ¿no? Pero estoy seguro que también hubo muchas otras opiniones que decían, bueno, ¿y eso qué? Ujú. O estaban totalmente en contra, pero pues es parte de, ¿no? Hay opinión en todo y pues no sé usted, por ejemplo, su opinión personal, como sea o cómo ha visto, pues, por ejemplo, en nuestra diócesis, pues, esa respuesta de los sacerdotes, si es que gustara compartir usted. Ujú. Bueno, primero yo creo que quisiera como dejar claro que esto no es una modernización de la iglesia no se moderniza, porque no es que la iglesia se vaya como acomodando A lo al que pasa en el querer mundo. de la sociedad, porque entonces perdería su identidad. La iglesia simplemente lo que está haciendo es actualizarse para hablar en el idioma concreto del mundo actual. ¿Y actualizarse en qué sentido? Hacer accesible la doctrina de la iglesia que siempre ha existido. Entonces, todo esto, no, como ya lo decía, no es algo nuevo, es algo que ya está, pero que a lo mejor simplemente no se ve especificado. Y que por malas Interpretaciones. interpretaciones o mala vivencia de lo que es la fe, de pronto se da un rostro equivocado de lo que es la iglesia. Típico que escuchamos durante mucho tiempo, tienes a tus hijos viviendo en tu casa o a tu hijo con su mujer y están en unión libre. Tú no te puedes confesar porque estás en pecado también. Y entonces, esa es una visión equivocada de la doctrina de la fe, de la moral de la iglesia, porque el pecado es personal. Y porque entonces estos padres de familia no pueden tener un acto de no caridad echando a sus hijos porque viven en esa situación irregular. Y claro que los tienen que acoger porque son familia, porque los quieren apoyar y porque incluso los tienen que apoyar, podríamos decir. Claro que haciéndoles saber, no estamos de acuerdo, insistiéndoles en que se casen, etcétera, etcétera, ¿no? Pues como Pero todo padre, ¿no? claro, pero el pecado es de ellos, o la situación irregular, más que el pecado en sí mismo, la situación irregular es de ellos, del hijo y la esposa, o de la esposa y el hijo que viven ahí, y que los papás los acogen porque los aman, punto. Pero los papás en ningún momento comparten el pecado, salvo que les dijeran, sí, así está bien, no se casen. A lo mejor ahí ya estarían siendo cómplices de esta situación irregular y hubiera cierta responsabilidad en el pecado, que compartirían un poquito la responsabilidad en el pecado, en lo que conocemos como ese pecado por esa irregularidad. Pero este tipo de actitudes son las que luego van dando como un rostro equivocado o un falso rostro a la iglesia, y que entonces pareciera que todo esto que se va diciendo es como si la iglesia estuviera como modernizándose. No, simplemente la iglesia está como desentelarañando ese rostro que lo opacaba, diciendo, a ver, no, la iglesia es esto. Esta es la identidad de la iglesia. Y entonces de pronto sí resulta, por eso resulta un poco como sorprendente para algunos que no están tan cerca, decir, ah, caray, la iglesia está diciendo esto. Pues es que más bien siempre lo ha dicho, pero a lo mejor nunca se te había manifestado de la mejor manera, o se había hablado con tanta claridad como ahora. Y a lo mejor para quien le resulta como algo no aceptable lo que la iglesia de pronto ahora está diciendo, pues es precisamente porque viven en esta realidad de todo es pecado, Dios te castiga, esta visión un poco veterotestamentaria de la iglesia, con ese Dios del Antiguo Testamento, que ya decía, con esa ley de la pureza, esa ley también de la retribución. Si, te, si tienes una enfermedad, pecaron tus antepasados o pecaste tú y por eso tienes esa enfermedad. O si te portas bien, Dios Dios te te premia, y si recompensará no, te va a de castigar. castigar. Es esta visión. ¿Y por qué esta visión es más sencilla y es más fácil? Porque en el fondo es como decir, es como echarle la culpa a Dios. Si me va bien es porque Dios, si me va mal es porque Dios. Y no es afrontar la vida con responsabilidad, decir, no, tengo libertad, Dios me ha creado con libertad, me propone el camino y yo decido si lo sigo o no lo sigo, pero todo es mi responsabilidad. Y yo me atengo a las Claro, consecuencias. exactamente, porque tenemos un Dios no que nos está vigilando para ver que no, sino un Dios que nos acompaña en nuestra vida, donde nos van a pasar cosas buenas y nos van a pasar cosas malas según las decisiones que vayamos tomando o las decisiones que otros vayan tomando. Entonces, quisiera como dejar claro esa parte, porque de pronto pareciera que se entiende que la iglesia se está modernizando y no. Simplemente está hablándonos con claridad
en este tiempo concreto en el que tenemos muchas voces y muchas propuestas y que entonces la visión de la iglesia, por este rostro equivocado que se ha dado, o que en algunos, no todos, o en algunos lugares, de pronto pudiera como hacer malentender lo que es la iglesia. Y segundo, ¿cuál es la visión que he visto al menos en la diócesis de los padres? Pues yo creo que para empezar en la diócesis somos una diócesis pequeña, con una fe profunda y creo que también con una sensibilidad que nos hace como entender bien por dónde va todo esto. Porque luego Tan, también, pues, qué bueno que mencione eso, porque luego también opinan de que muchos son muy conservadores, muy retrógradas, pero pues es así como que, pues, yo no sé la sí, experiencia de Freda, pero ajá, no, creo que lo que es esta parte del zona centro del país, el Bajío incluso, es un pueblo muy religioso, o sea, de mucha piedad popular, de una fe profunda. Algunos lo llamarán que somos mochos en ese sentido, ¿no? Porque incluso te sí, utilizan esa expresión. Pero no, creo que es más es bien esta conciencia de lo que es Dios en nuestra vida y que eso lleva a eso, a ser religiosos, a practicar la fe como con mayor constancia. Pero bueno, regresando a esto, creo que el asunto aquí es que lo que yo he visto de los sacerdotes es que todos hemos entendido perfectamente de qué va este documento, de qué va esta información que nos llega, por dónde va, digamos, la doctrina de la iglesia, de la sinodalidad ahora concretamente. Y no ha habido obviamente alguno que se haya opuesto, que le haya... No, creo que es eso, es que al final el sentido común y que pues al final también habla un poco de la formación. Somos un clero hasta cierto punto formado que nos hace entender que, pues, que esto es lo correcto y que también entender esta otra parte, que somos iglesia y que estamos llamados a secundar, no ciegamente, no de manera borreguesca, lo que el Papa diga, no, sino desde la fe y desde el reconocer la autoridad y desde el reconocer que Él es el custodio también principal de la fe y que el que cree con Pedro es iglesia y el que no cree con Pedro no es iglesia. Entonces, es esta realidad que, digamos, tenemos que vivir y que nos da identidad como creyentes, como católicos. bueno, pues ya para finalizar este episodio, del cual yo creo pues ha despejado muchas dudas en lo mucho que hemos hablado ahorita. Por ejemplo, pues sabemos que más de alguno va a tener a alguien cercano que pues esté viviendo alguna de estas tres situaciones que mencionábamos, ¿no? Y usted como sacerdote, pues, primero, ¿qué nos aconsejaría a nosotros que estamos a su lado, Ujú, acompañándolos en este proceso? ¿Cómo debería de ser como ese acercamiento? Bien, algunos podrán pues desentenderse y pues ahí cada quien, Dios los bendiga, ¿no? ujú, Pero si tenemos a estas personas y que queremos mucho y que nosotros queremos verlas bien, esa sería la primera pregunta. ¿Qué nos aconseja a nosotros ujú, como para poder tener tacto y poder pues acompañar a estas personas en esa situación? Y segundo, ya hablando particularmente sobre todo de las parejas en unión libre, ujú, que como ponen pretextos, perdón, pero así es la realidad. ujú. ¿Qué tendría usted que decirles a esas personas que están en esa situación? Yo creo que son muchas circunstancias, porque también hay que entender un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Que el compromiso es algo que realmente no se valora y pudiera partir de ahí un poco como la indecisión de si acceder o no al sacramento. Por una parte eso, por otra parte la ignorancia misma de la fe, que hay muchos que no valoran lo que es o sea, no valoran el sacramento porque no les dice nada el sacramento en sí mismo porque se han alejado de la fe, porque han tenido un mal testimonio de la vivencia del mismo sacramento, o sea, de matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí la actitud siempre tendrá que ser esta actitud del Papa, la acogida que brota siempre desde el respeto. Respetar la decisión que han tomado y la circunstancia en la que se encuentran. Primero eso, el respeto. Segundo, si hay la confianza, sobre todo si es un familiar, si es alguien cercano,
pues decirle, oye, ¿por qué no te casas? Desde una simple Pregunta. pregunta y en una plática muy normal, muy común, que no venga desde el atosigarlos y decirles que te tienes que casar porque porque si no Dios te va a castigar, porque si no Dios no sé qué, que porque mira las bendiciones que vienen. Creo que por ahí no va un poco el acercarlos. Creo que la parte querigmática, que es esta evangelización mm, muy natural, por decirlo así, o muy orgánica, tiene que brotar del un diálogo simple. Oye, ¿por qué no te casas? Pero obviamente cuando hay confianza, pero siempre desde el respeto. Y eso puede dejar ahí un poco como La la semilla. inquietud de decir, de veras, pues, ¿qué será que me lo están diciendo? Y a lo mejor ahí puede un poco como suscitar esto. Yo siento que hasta ahí, porque al final de cuentas es eso, es proponer. Ya si hubiera un poco más de confianza de, ahora sí, mira, pues vamos a ver cómo yo te puedo acompañar, o te puedo orientar, o yo te puedo decir a dónde tienes que ir para informarte, para que conozcas, etcétera, etcétera. Pero al final todo va a ser dejarlo a la A la decisión de decisión ellos. de ellos. Porque creo que los errores que se cometen, sobre todo los papás, mucho es esto, es insistir, 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 porque también tienen la idea de que si sus hijos no se casan o no los dejan bien, cuando ellos se mueran, Dios los va a castigar porque no los supieron guiar hacia. Y es como, a ver, espérese, usted hizo lo que le tocó y las decisiones de sus hijos y los errores de sus hijos son de ellos y ellos sabrán responder. Y obviamente a usted le duele porque usted quisiera, claro, sí, pero no podemos caer en esta actitud un poco sentimentaloide, sino simplemente ser claros y decir, bueno, lo que me tocó, lo tuve que hacer, le insistí, les dije y al final respetar la decisión de las personas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues muchas veces con una simple palabra, con una simple pregunta, pues es lo que platicaba con el padre Hecho el otro día, de que pues es hasta lo más útil. Sí, Y aunque pues, o sea, nosotros no veamos el efecto así de noche a mañana, pues sí, porque va generando un poco ahí como eso, lo que decíamos, sembrando como la duda, la inquietud, la semillita que decimos, mm, del decir, ah, caray, pues creo que sí pudiera ser eh, encontrar mayor plenitud en esta realidad, ¿no? Pero que insisto, todo esto brota de estas realidades muy humanas, la ignorancia de lo que es el sacramento en sí mismo y por lo tanto no se valora, y por otro lado, pues somos hijos de nuestro tiempo, de cierta forma le huimos al compromiso y entonces también por eso no se valora mucho este para siempre. Entonces es solo eso, creo que es tratar de acercarnos con paciencia, con amor con y desde el respeto. respeto. Ujú. Eso sería. Creo que yo que es lo que tenemos que... La actitud de que nos... porque esa es la actitud verdadera de la caridad y esa es la actitud verdadera de la acogida. Y por ejemplo, la segunda pregunta ya la contesto. A ver, recuérdeme la que ya... De que como sacerdote, ¿qué aconsejaría sobre todo a las parejas en un libro? Porque recuerdo que alguna vez comentó algo así con alguien que estaba en esa situación, de explicándole, ¿no? De, no, pues es que es esto, 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 y así como usted sembrando la semilla, pero no Ok. sé, Bueno, yo como sacerdote, ¿qué pudiera como decirles? Este, que no echen en saco roto la riqueza que puede tener la vida de gracia. Porque hace rato lo comentaba usted, de pronto a veces es simple desidia. que si por Mm, la fiesta, que si por esto, sí, que que si por porque aquello, que si es por que mera no cosa tenemos para material. la fiesta, no tenemos para el vestido, etcétera, mil cosas, ¿no? Pero que en el fondo es decir, a ver, al final ya tienes 5 años viviendo en unión libre, 10, 15. En este momento ya lo menos importante es la fiesta porque incluso ya tus hijos están creciditos, Grandes. ¿no? Entonces creo que es aprender a decir, basta con dar el paso porque al final ya está, tu decisión ya está en el sentido de que ya vives con esta persona, ya vives con tus hijos, los amas a todos. Entonces creo que aquí el asunto es simplemente decir, ¿por qué te estás privando de una riqueza tan grande como es la vida de la gracia? Que no es recibir el sacramento por el sacramento, sino es decir, ahora puedo participar plenamente de la vida de la iglesia, que sí es comulgar, que sí es confesarte, pero que sobre todo es enriquecerte con las virtudes que te harán un mejor cristiano, pero sobre todo un mejor ser humano y por lo tanto
tal vez incluso hasta un mejor padre, un mejor esposo, etcétera, etcétera. No porque mágicamente la gracia te vaya a hacer un mejor esposo, un mejor padre, no, sino porque te va a disponer y te va a ayudar a identificarte como una persona de bien y que entonces no va a haber ningún pretexto para decir, tengo que ser un buen padre, tengo que ser, lo harás como con mayor conciencia. Esa es mi experiencia de lo que al menos yo he percibido en quienes ¿Han tenido esa han dado ese inquietud? paso, ¿no? Han dado ese paso de decir, padre, sí he notado un poco, o sea, he notado el cambio de decir, no vivía en gracia, pero ahora vivo en gracia y conocer a Dios me ha enriquecido, hasta en la sabiduría para poder guiar a mis hijos, para poder relacionarme con mi esposo y tener una mejor comunicación. Creo que por ahí iría un poco como la respuesta en este sentido. Insisto, no que mágicamente te vaya a cambiar, ni que vayan a desaparecer los problemas, no, no, no. Las realidades humanas ahí van a estar siempre y no las podemos cambiar, pero que sí te dispone un poco a darme lo mejor de ti. Y pues yo, por ejemplo, les diría porque cuando se casó una amiga de la jornada, Ujú, de cuando fuimos a la jornada y pues ya después me invitó a su boda y todo bien ujú, bonito, y que tenía una vivencia de la fe tan bonita ujú. que compartía no solo ella, sino también con su esposo. Saludos a Clara y a Nahuel si están escuchando esto. Ok. Ellos decían, bueno, por lo menos Clara en algún momento sí, pues como todo, los nervios y el miedo y qué va a pasar después y todo eso, ¿no? Pero creo yo que, como usted dice, o sea, ¿por qué privarse de la gracia de Dios? Ujú. ¿Y por qué privarse de dar ese salto de fe? Así es. Ella sí lo nombra, es un salto de fe y que, pues, quieras o no, cambia la vida de muchos. Claro, Cambia la vida de sus papás, cambia la vida de mis papás, cambia la vida de muchos otros. así es. Entonces, yo sí diría, pues, que no tengan miedo, porque luego también dicen después por ahí, no, pues mira, estábamos en unión libre y no teníamos problemas y ya casados un montón de problemas, pero pues es a final de cuentas de que pues Dios está con usted. No, no en el sentido de que te vas a casar y todo, ya tienes la gracia de Dios y se presentan los problemas, ¿no? ¿De qué problemas? Si en unión libre los hay, ¿cómo no los va a haber en Sí, vida claro. matrimonial, verdad? Pero pues tener la confianza de que pues Dios se hace más presente, ¿no? Sí. Y eso creo que se vive con mayor conciencia, la responsabilidad de lo que es ser un matrimonio, pues lo que es ser una familia y obviamente desde Dios. Y eso es lo que le da la responsabilidad, decir, debo ser un esposo cristiano, una esposa cristiana, un papá cristiano. Y a lo mejor por ahí pudieran venir las dificultades, porque ahí ya habla de un testimonio más comprometido, ¿no? No vamos a negar las realidades de quienes están casados y dan un antitestimonio. Eso, porque más de alguno va a decir, no, pero pues muchos están casados y no son buenos papás, buenos. Esas son realidades que no podemos negar y que están ahí, pero que obviamente brotan de la humanidad, no del ser creyente o no creyente. Eso en todas las realidades se da. Pero esto, lo que insisto, es no se nieguen a esta riqueza que es la gracia, que es vivir como acompañados por Dios en su vida matrimonial. Ya para ahora sí finalizar. Ujú, Siempre aquí en el podcast, padre, siempre recomiendo una canción como para que de alguna u otra manera, pues, no solo como que la recuerden con el episodio, pero sino también que les ayude como en su proceso de vida, ¿no? Y por ejemplo, pues no tenía así como una canción propia para este episodio, porque pues estamos hablando de un montón de cosas, ujú. pero pues por ejemplo, si los que nos escuchan están en un proceso similar, o quizás en algún otro difícil que a lo mejor, si Dios tiene bien, pudiéramos hablar después aquí, pues que esta canción como que les ayude a reflexionar de que, pues, aun y cuando pueden estar muy alejados de Dios, pues Él está ahí presente. Ujú, La canción que yo recomiendo en este episodio se llama Mi Proceso. Es una canción cristiana, ujú, pero que a final de cuentas nos recuerda pues esa parte, ¿no? De que Dios está presente. Mi Proceso de Art Aguilera. ujú. Si tienen oportunidad de escucharlo, pues
qué bueno, ¿no? Porque pues a final de cuentas era lo que le decía al padre Hechu. Uno se llena pues de toda la información, uno se llena de música y pues uno al final la recomienda porque sabe que pues puede ayudar a edificar sobre todo. Ok. Pues agradecerle pues su participación. Sabemos, como ya lo decía con el padre Jesús, sabemos que pues ustedes están muy atareados, pero qué bueno que pues se den el tiempo y la oportunidad pues de participar en estos espacios, ¿no? Sí. Bueno, pues eso yo solamente invitaría a que, obviamente lo que comparto aquí es una cosa muy superficial, no es algo como totalizante o que haya abarcado todos, pero sí lo que los invito es a que lean el documento. Es una cosa muy breve, pero creo que una de las grandes carencias de nuestro tiempo es que no leemos y que suponemos muchas cosas y que nuestros lugares de información o para nutrirnos intelectualmente, incluso doctrinalmente nuestra fe, son estos videitos en YouTube, son estos resúmenes de noticias por ahí en alguna página de internet. Y creo que lo que va a enriquecer y nos va a ayudar a entender más nuestra fe y saber qué somos como iglesia es ir y leer estos documentos. Y todos por igual, no nos corresponde solamente a sacerdotes, religiosas, no, nos corresponde a todos como bautizados para saber dar razón de nuestra fe. Porque al final, a lo mejor quienes estamos acá de pronto exponiendo las cosas, pues no vamos a estar del todo capacitados para expresarlo bien, pero si vamos a las fuentes todos, pues entonces lo podemos entender de manera correcta y eso nos ayudará, pues no solamente a saberlo, sino a vivirlo y por lo tanto a dar un testimonio creíble de nuestra fe. Y pues nada más avisarles a los que están escuchando. En las redes del podcast, pues ahí voy a poner el link a este documento para Exacto. que, pues si tienen su tiempo, pues lo lean, lo profundicen y si tienen alguna duda o inquietud, pues no duden en acercarse a nuestros sacerdotes. Así es. Porque luego también como que es que no sé qué decir. O tienen así como miedo de hablar con los sacerdotes, pero pues no, ellos están abiertos a todo. Y sí, yo creo que siempre lo que va a ayudarnos a solucionar nuestras dudas es eso, obviamente, preguntar. Pero es desde esta actitud de querer conocer nuestra fe, nada más. No polemizar, no nada, solo conocer nuestra fe. Que a final de cuentas, pues es el propósito de, no solo de este episodio, sino también de pues los que vienen, en los que vamos a hablar de temas, esperemos así sea, Ujú. que pues conozcamos un poquito más y pues desempolvemos un poco esas ideas que a lo mejor pues no edifican. Así es. Pues le agradezco, padre, por Sí. su tiempo, por su participación. Recordarles pues a los que nos escuchan, no se les olvide seguirnos en nuestras redes. Espero que ya cuando publique este episodio, ya cuando lo estén escuchando, pues próximamente ya también vamos a estar disponibles en YouTube para pues ampliar más la audiencia. Ahorita pues nada más estamos en Apple Podcast y otras plataformas, pero esperemos en Dios que ya pronto ya podamos ampliar nuestra audiencia. Y pues si les gustó este episodio, compártanlo, pues a quien a lo mejor le puede ayudar, porque a final de cuentas, pues sí abarcamos varios temas que Ujú. si pudiéramos decir, ah, pues me acordó a fulanito, a sutanito. Y pues recalcarles eso, ¿no? De que pues así es la realidad y pues no es así como alguna otra cosa, ¿no? Pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio del Bazar de Conversaciones. Gracias.